para la iglesia. En realidad, si usted está de casualidad y no conoce al Señor Jesús, pues quizás no va a entender este mensaje, porque es preparado especialmente para aquellas personas que han reconocido el nombre de nuestro Dios. Y quiero empezar por el ingrediente más especial que cada cristiano debe de tener, que es la fe. Todo lo que vamos a mencionar, todo lo que va a ocurrir y está ocurriendo en su vida, está ligada a la fe que usted tiene. Es por fe. Todo se mueve por fe. Déjeme ponerme en manos del Señor para que sea Él el que me dirija y pueda yo predicar su palabra como Él quiere y como Él dice. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por los cantos que hemos elevado, Señor, hacia ti, con el propósito de honrarte, dedicarte esa alabanza a ti, oh Dios. Porque nuestros corazones y nuestras almas están agradecidas profundamente, porque sabemos de dónde tú nos has sacado, Señor. Y entendemos a dónde nos vas a llevar, Señor. Gracias te damos por que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, ese mirar compasivo de Cristo en la cruz del Calvario. Y a pesar de tanto pecado, Él tuvo en bien de venir a nuestra vida, de tocar nuestro corazón y cambiar, Señor, nuestra vida de condenación a vida eterna en la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor. Hoy enséñanos cómo, Señor, podemos tener victoria, Señor, sobre nuestra vieja naturaleza. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos, decimos amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre la vieja naturaleza? Muchas veces hay preguntas que todavía cristianos no hayan la respuesta. Yo quisiera que usted entendiera que cada uno de nosotros que hemos venido al Señor, tenemos en realidad una relación con Dios y Él ha hecho un cambio en nuestras vidas y ha cambiado esa naturaleza. La ha sujetado esa naturaleza de ese viejo hombre en nosotros. Quizás si hay amigos viendo este video, quizás no pueda entender estas cosas. Pero yo voy a explicar especialmente en este día cuáles son en realidad los pasos para que usted pueda tener victoria sobre la vieja naturaleza. Todos sabemos que heredamos en nuestra vida el pecado, ese pecado de desobediencia, de rebeldía. Todos sabemos eso. Pero necesitamos tener algo para poder deshacernos de eso. Y Dios primero, como no había ley, trató y puso ley
en el hombre que vivía sin ley. Y cuando la ley apareció, entonces abundó el pecado, porque el hombre vivía sin ley. Y cuando hay ley, abunda el pecado. Y Dios, cuando vio que abundaba el pecado, entonces sobreabundó la gracia para poder cubrir todo eso. Pero ¿cómo funciona esto, pastor? ¿Cómo me lo como? Bueno, hay 3 pasos para que usted sepa en realidad cómo es que puede usted tener victoria sobre su vieja naturaleza. 3 cosas especiales. Usted necesita saber, usted necesita considerar y usted necesita presentar. 3 cosas para que usted tenga victoria, para que no le cuenten cuentos chinos, para que nadie se lo lleve ahí engañadito del oído y ofreciéndole cosas que no le pueden dar. Cuando Cristo se las dio, usted tiene que saber qué es lo que Cristo le ha dado para que usted pueda vivir una vida en paz en Cristo Jesús. Hoy en día veo cristianos angustiados, personas que son sujetas y sometidas a un régimen pecaminoso y no se pueden liberar de eso. En esta tarde, usted, amado hermano, usted, amada hermana, va a saber cómo liberarse, porque hay una ley en usted que lo absuelve y que lo lleva junto con Cristo a la libertad en su sacrificio. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a Romanos 6 y examinemos, por favor, la Biblia. Romanos capítulo 6, versos 1. En Romanos capítulo 6 y verso 1, la Biblia dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Ese es el primer versículo de Romanos capítulo 6. Pero primero, en ese contexto tenemos que averiguar algo especial. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Primero tenemos que revisar e irnos al capítulo 5 y el verso 20 para que podamos ver, visualizar por qué Pablo está diciendo esto. Dice la Escritura: pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia que recibimos por medio del Señor Jesucristo. La gracia que mandó Dios a través de Jesucristo en la muerte, la cruz del Calvario. Y no solo en su muerte, en su sangre, no solo en su sangre, en su cuerpo, no solo en su cuerpo, sino que en su resurrección. Es algo tremendo lo que ha sucedido en nosotros, y muchos cristianos no saben estas cosas. Hay muchas cosas que han sucedido que solo tenemos que saberlas, para después de saberlas, considerarlas, y después de considerarlas, presentarlas. Gloria sea el nombre de Dios. Verso 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, porque esa era la ley, así también la gracia reine para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces podemos pecar, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto. Pero miremos, cuando Pablo hace la pregunta en Romanos capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo se contesta en el versículo 2 y dice: en ninguna manera. En ninguna manera. La gracia te agarra y te abarca y te libera de esa naturaleza. Lo que pasa es que hay muchas personas que no saben esto. Necesitas saber esto. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo quiero visualizar y poner un pobre ejemplo de lo que
Pablo está tratando de decir en esta tarde a través de la Escritura. Es como que usted vaya a donde un muerto y se presente delante de él para que él haga algo. Déjeme decirle que ese muerto no puede hacer absolutamente nada porque, redundando en la palabra, está muerto, no puede hacer nada. Es exactamente lo que Pablo está tratando de decir con eso a la iglesia, que no vamos a pecar para que la gracia abunde, porque nosotros hemos muerto al pecado, y si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? No tiene ningún sentido que una persona que haya sido regida por el pecado, por ese régimen que maldice al ser humano, después obtener la gracia y después ir a arrodillarse ante ese pecado, no lo concibo. Cristo te ha liberado de esa naturaleza está muerta en ti, no está activa, se activa cuando tú pecas. Se activa cuando tú pecas. Es exactamente lo que estoy tratando de decir. Jesucristo pagó por ti. Te ha heredado una nueva naturaleza. Y tienes que aprender y tienes que saber para que puedas aprender a caminar con seguridad, que no hay nada que te pueda apartar de lo que Dios ya te dio. Nada te puede apartar. Tú tienes que saber esto, iglesia. Y Romanos, el siguiente verso, en el versículo 3, habla y enseña de esta manera y dice, ¿o no sabéis? Tenés que saber, iglesia. Hermano, hermana, tenemos que saber. Tenemos que saber esto. Tienes que entender y saber esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo, tratando de simbolizar el engendramiento al cuerpo de Cristo a través del bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo se dan 3 fases necesarias que nosotros sepamos, para que eso significa que uno muere, es sepultado, y cuando resucita una persona nueva. Es la nueva naturaleza en ti, simbolizada en ese bautismo. En cierta parte del mundo hay unos cristianos conservadores que hacen esto. Tienen una gran piscina así, donde entran por allá los hermanos entran acá con batas blancas y todo, y los bautizan, y normalmente nosotros hacemos esto en los ríos. Ellos no permiten hacer eso, porque cuando se regresan prácticamente están dando a entender que están regresando con su vieja naturaleza. Entonces tienen otro camino para allá, para cuando ellos se van, salen por el otro lado, semejanza que tienen una naturaleza nueva. Gloria sea a Dios. Y eso en realidad tipifica exactamente de eso. Aunque Pablo en realidad en estos 2 versículos, porque voy a leer el 4 más enseguida, no quiere decir, habla acerca de un bautismo, pero no quiere hablar, no es que está hablando acerca de un bautismo en agua. Ya voy a explicar eso. En Romanos capítulo 6 y verso 4 dice, porque somos ¿qué? Somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Ahora, ¿por qué estoy hablando y estoy diciendo que Pablo en estos dos versículos no se refiere al bautismo en agua? No se refiere al bautismo en agua, sino en la operación que hace el Espíritu Santo para ponerlo a uno en el cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Por qué dice? Porque hemos sido bautizados. Mire el verso 3. Mire el verso 3. Vaya conmigo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo, no dice en agua. ¡Ah! Gloria a Dios. Estamos bautizados en Cristo. El Espíritu Santo te ha tomado y te ha puesto, engendrado en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en ti. No puedes tener la vieja naturaleza y ser engendrado en el cuerpo de Cristo. No se puede. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Gloria sea al Cordero de Dios. Eso es. Ahora, hoy me voy a quedar un poco de tiempo más predicando. Así que vaya preparando ahí las palomitas. Les voy a dar permiso que coman su palomita y su cafecito ahí, porque esto va para largo. Esto va para largo. Vamos a comprobar cómo el apóstol Pablo más enseguida trata con los corintios para poder decirles exactamente cómo se come esto. Tú eres cristiano, te tienes que dar cuenta de esto, porque lo que ha hecho Dios en tu vida ha hecho unas cosas fantásticamente, pero mire, hermano, es que yo no puedo percibir en mi espíritu tanta delicadeza y tan gran milagro que ha hecho el Señor a través de nuestras vidas. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a comprobar eso. En 1 de Corintios capítulo 12 y verso 13, la Escritura dice, porque por un solo espíritu, mire, espíritu, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? ¿Todos qué? ¿Bautizados en qué? En un cuerpo. Gloria sea a Dios. Eso no fue a través del bautismo en agua, hermano. Esto fue a través del bautismo del Espíritu de Dios, que fue el que nos puso en el cuerpo. Eso es lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. ¿Qué? Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y todos se nos dio, dice, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Nadie tiene un espíritu más grande que otro, nadie. Es un mismo espíritu el que te agarró y te puso en el cuerpo de Jesucristo. Gloria sea al Cordero de Dios. Tú tienes que saber esto, hermano. Tú tienes que saber esto. Que tú no eres cualquier cosa. Tú no te puedes estar enlodando con cualquier cosa, porque Dios te ha santificado, Dios te ha justificado en su sangre preciosa y te ha adherido al cuerpo de Cristo. Por tanto, tú eres especial a los ojos de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, vamos a seguir, amados hermanos, y vamos a revisar. Estos versículos en realidad, amados hermanos, tienen una ricura especial. Este es un buffet en realidad espiritualmente. Yo sé que tu alma está siendo edificada en este momento. Así es que percibe a través del Espíritu su palabra para que tu vida sea cambiada, sea hecha en realidad nueva, que sepas exactamente la esencia de que Dios ha puesto en ti una nueva, pero
nueva naturaleza, donde en realidad tú no te puedes ir a arrodillar nuevamente al pecado. Miremos Romanos capítulo 6 y verso 5, ¿qué es lo que dice? Porque si fuimos plantados, dice, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. ¡Ah! Hermano, en realidad tú y yo merecíamos la crucificación porque Jesús no pecó por mí. Él pagó por mí, que es diferente. Y la otra cosa, la crucifixión, en realidad, tú no te puedes crucificar a ti mismo. Otro te tiene que crucificar. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que entendamos de todo eso. Que en realidad creamos en la crucifixión del Señor. Porque Él, ahí en realidad, nos dio la nueva naturaleza. Necesitamos entender eso. Muchos dicen, gloria a Dios, Cristo murió por mí, aleluya, y qué bonito, y eso es bueno y es grandioso, pero con los actos, cómo habla, cómo camina, cómo se relaciona, cómo está diciendo lo contrario, no tiene una nueva naturaleza, va y se arrodilla al pecado, se goza, participa y haciendo todas estas cosas. No me digas a mí que tú estás injertado en el cuerpo de Jesús. Porque nosotros los que hemos sido injertados aborrecemos el pecado. Y si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Nos arrepentimos, no nos gozamos, nos entristecemos. Gloria sea al Cordero de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Es la promesa de Dios. Tienes que actuar como dice la Escritura. Ahora el verso 6, muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Saber. Dije primero saber, de ahí que considerar, de ahí que presentar. Estamos sabiendo. Y mire este versículo, Romanos 6, dice, sabiendo esto, ¿el qué, Pablo? Que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Fue crucificado juntamente con Él. Dios no nos dice que nos crucifiquemos con Jesucristo. No nos dice así. Nos dice, creamos en la crucifixión de Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, acá, miren hermano, no voltee a ver para otro lado, acá. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Tu viejo hombre, tu naturaleza cochina, sucia, mundana. Tu naturaleza que está en una rebelión con Dios siempre. Dice la Escritura, ese viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Crees esto? Por eso dije al principio de la predicación que la fe tiene el acto fundamental para esto. Tú tienes que empezar a ejercitarte en esto. Que esta palabra en realidad tome vida en tu vida misma. Y actúes, camines conforme la nueva naturaleza en que fuiste equipado por medio del Señor Jesús. Ahora, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Sea destruido. Yo quiero detenerme aquí. Hay muchos comentarios sobre este versículo. Yo no voy a entrar en controversia. Porque en esa palabra destruido
hay mucha tela que cortar. Digo esto porque yo sé que van a haber muchos, quizás, estudiosos de la Escritura que van a decir otras cosas. Yo quiero limitarme únicamente a creer lo que dice la Escritura. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hay otras versiones que dice para que sea deshecho. Pero hay otra, la palabra griega de esa palabra en otras versiones quiere decir sin efecto. Porque si podemos decir nosotros destruido, entonces quiere decir que nosotros ya más nunca volvemos a pecar. Es por eso. Por eso quiero tener cuidado con esto, porque yo sé que esto me puede enredar a muchos hermanos allá. No quiero eso. No quiero eso. Porque nosotros siempre estamos luchando contra esa vieja naturaleza. Siempre. Y quiero ser honesto con esto. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Quiero creer esto. Esto es una observación personal del pastor René Escalante. Quiero aclarar que cuando Pablo está diciendo esto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, en esa parte, en esa oración, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es para el pecado que cometió en ese mismo momento, sea destruido, en él no tenga el efecto para ser llevada a esa persona a un castigo, a un juicio. De eso, así creo yo, hermano. Pero, amado hermano, si tú eres un teólogo y tienes una discrepancia con esto, mándame un correo, reneae1@hotmail.com, para que discutamos esto. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La crucifixión es una muerte que no se la puede aplicar a usted mismo. Otro tiene que aplicársela. Y el dolor que recibió el Señor Jesús no fue algo así nomás. Ahora, el apóstol Pedro en realidad hace una aclaración tan fantástica con eso, que yo me quedé satisfecho con lo que Pedro dice. Pedro levanta la mano, dice en primera de Pedro capítulo 2 y verso 24, dice, ¿qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? ¿En dónde? En su cuerpo, dice la Escritura, aleluya, en su cuerpo, dice. Voy a volver a leer, es que eso me gusta a mí. O sea, mi pecado fue tomado, puesto en el cuerpo de Jesús. Eso es lo que dice. Y eso no. Espérese un momento, para que eso trabaje en usted tiene que creerlo. Tiene que creerlo y además vivirlo. Eso no se come así nomás como quien dice mi arroz con leche, ni el pastel. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Cómo se va hasta Isaías 53 y lo retrae otra vez el apóstol Pablo? Para que estemos seguros que el efecto del pecado que llevó Jesús en su cuerpo por mi culpa no tiene efecto en mí nomás. Ese es para saltar de alegría, hermano. A mí que nadie me venga a decir que no. Esto se cree por fe. Esto se acepta por fe. Y hay muchos que te pueden ahorita mismo acusar a ti. Pero dice la Escritura,
Mas el justo por su fe vivirá. No por la fe del pastor, ni por la fe de aquel otro, ni de que te acusa, sino que por mi fe. ¡Ja! Por tu fe, amado hermano. Bien, sigamos adelante, amados hermanos. Y vamos a revisar Romanos, el versículo 7, siempre en Romanos 6. Por favor, si vea que cito otro texto, vuelva rápidamente al capítulo 6, que vamos a estar revisándolo por un buen tiempo. Verso 7 dice, porque el que ha muerto, ¡ja! Si es que este es el misterio de esto, hermano. El verso 7 asegura, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Dios perdonó mi pecado y es más, como que nunca he pecado. Así me pone el Señor. Esto tienes que creerlo, amado hermano. No te mortifiques, no te angusties, no te deprimas por algo que tal vez hiciste. Ve a la cruz de Cristo. Hay espacio para la justificación. Romanos 5:1. Y de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Ahí está la gran bendición. Revísate, regrésate y ve. Hay oportunidad, no está perdido todo. Gloria sea a Dios, porque el que ha muerto, bueno, tal vez hay amigos viendo y no puedan entender cómo que han muerto. Entonces hay que morirse. Espérate. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es aquel que se niega, es aquel que acepta a Cristo. Ha muerto, su pecado está crucificado juntamente con Cristo. Aleluya. Él lo llevó, y lo acabamos de leer. Él llevó tu pecado. Él llevó tu dolor. Y por sus heridas, dice, fuimos nosotros sanados. Aleluya, gloria sea a Dios. No es necesario que tú dejes de existir, que expires en este momento para obtener esa bendición. No, es en vida que tú tienes que venir a los pies del Señor, porque el que ha muerto ha sido justificado delante de Dios. Ese es mi Dios. Dicen que Dios es un Dios asesino. No, es un Dios de justicia. La gracia está abierta para todos. Gloria sea el nombre de Dios. Yo quiero que usted siempre revise ese texto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Y todavía dice el verso 8, revisémoslo, y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también que viviremos con Él. ¿Eso es fe? Esa es mi fe. ¿Eh? Morí con Cristo, yo voy a vivir con Él. Él lo ha prometido. Gloria sea el nombre de Dios. Y voy que vuelo, porque si no, no termino a tiempo. Vamos a revisar ahora mismo, amado hermano, el verso 9. Estamos en Romanos 6:9. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Ya lo halló? Ahí mismo, hermana. Hermano, no, ayúdele al hermano, ahí ya se pasó de... Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Ok. ¿Ya lo halló? ¿Va? Romanos 6:9. No, es que usted está en el iPad ahí, hermano, en el teléfono. Ahí. ¿Y quién no? En la Biblia, papel. No estamos en contra de eso. Usted siga. Usted crea por fe y Dios lo va a bendecir. Cree esta palabra en su corazón y eso es lo que le va a ayudar. Y viene el Señor todavía en el versículo 9, dice, sabiendo, otra vez, tenemos que saber esto. El apóstol Pablo está recalcando saber esto. Sabiendo, dice verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¡Ja! Que va a morir, ya murió. La muerte no se enseñorea más
de Él. Y si morimos junto con Él, entonces la muerte no se va a enseñorear de mí tampoco. Gloria sea al Señor. Así es. Esto en realidad, amado hermano, esto es doctrina. Esta es doctrina. Si tú te puedes ver en este espejo, espero que en este espejo pueda verse la imagen de las manchas y que la gracia de Dios pueda darte a ti conciencia que cuál es el inicio de esas manchas, de dónde provienen y por qué. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más. Va. Poder, ¿qué clase de poder está hablando? Habiendo resucitado, dice, de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea. Es que la muerte ya no se puede enseñorear. La culpa no tiene poder sobre mí. Eso es lo que dice la Escritura. La culpa no tiene poder. El poder del pecado no tiene en mí. Porque el último versículo que lo vamos a ver, 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la muerte ya no tiene poder sobre mí. Porque yo he entregado mi vida. Y mi vida está escondida en Él. Y yo estoy juntamente con Él crucificado también. No tiene potestad sobre mí. Aleluya. Ahora, vamos a revisar. Segunda de Corintios capítulo 5. Y verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Gloria sea el Cordero. Dice la palabra: al que no conoció pecado, ahí usted en su casa, diga conmigo, al que no conoció pecado, ¡ja!, por nosotros lo hizo pecado. O sea, por amor a nosotros, Él se hizo pecado. Él cargó con esa culpa. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? Justos. ¿Va? Sé que Dios te perdonó y Dios me perdonó. Y que Dios no tiene en cuenta ya tu pecado. Dios no tiene en cuenta ya mi pecado. ¿Y cómo me podés probar eso? Bueno, yo le pedí perdón al Señor. Y aquí dice la Escritura: al que no conoció pecado por nosotros. Bueno, por ti no, porque tú no has aceptado a Cristo, pero por mí sí. Mira la diferencia. Eso es la línea que tú no has pasado. Entonces, al que no conoció, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso es que Dios no me mira a mí. Dios mira a Cristo en mí. ¿Y cómo va a estar en contra de su Hijo? Yo reconocí, morí con Él. Yo tengo la naturaleza que Él heredó en mí. Él me puso en el cuerpo de Cristo. Por tanto, Dios cuando me ve, no me ve a mí. Porque si ve a mí va a haber mucha imperfección. Pero como su Hijo fue perfecto, llevó mi pecado a la cruz. Él me exoneró, Él me justificó. Yo soy limpio delante de Él. ¡Aleluya! Eso solo Dios lo puede hacer. Eso sí, a ti no, porque tú no tienes fe. A mí sí. A mí sí. Por eso dije, me voy a referir así, por si hay algún hermano, un amigo que está viendo este video. Este video es para lo del cuerpo de Cristo solamente.
para que sepa, para que entienda, que no se parta con la primera, que demasiado sufrimiento tuvo el Señor Jesús, demasiado pago para que le demos la espalda y querramos vivir arrodillados al pecado. No, Nel pastel, eso no puede ser. Eso no puede ser. Gloria sea el Cordero de Dios. Ahora, el apóstol Pedro lo explica con manzanitas y peritas. Miren lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vaya conmigo. Y verso 24. Mire lo que dice la Escritura. Qué lindo. No sé si ya lo leí, pero lo voy a volver a leer anyway. Sí, lo voy a volver a leer. ¿Y por qué no? Él mismo dice, Pedro, mire, y no me voy a cansar de repetir estas cosas para que esté seguro. Y cuando ya me vaya, dice Pedro, voy a quedar seguro de que ustedes lo sepan. Eso es lo que yo quiero. Ahora, mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿a dónde? En su cuerpo. ¿En dónde? Sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, perdonado, hecho nuevo. Aleluya. Eso se adquiere por fe. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Revisemos todavía. Todavía estamos ahorita sabiendo. Nos quedan dos. Considerar y presentar. Porque son tres pasos que el creyente tiene que dar. ¿Para qué? Para tener victoria sobre la vieja naturaleza. Sabiendo. Tenemos que saber estas cosas. Romanos capítulo 6, estamos en el verso 10. Dice la Escritura, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Así es. Más dice, más en cuanto vive, ¿para qué vive? Para Dios vive. No hay de otra manera más exacta en que podamos entender estas cosas. Tenemos que saber estas cosas. Muchas veces el enemigo pasa una venda sobre el pueblo de Dios para que no se dé cuenta de estas grandes bendiciones. Quiere promesa, pero quiere promesa de poder, promesa de milagro, promesa de tener dinero, promesa de que te prospere, de tener carros, de tener casa, que tus hijos sean unas lumbreras, que sean doctores y que tengan todo. ¿Quieres eso? ¿Sabe esto primero? Esto es mejor. Créemelo. No es suficiente saber. Vamos al segundo paso. Segundo paso, ¿cuál es? Considerar. Considerar. ¿Qué es considerar, pastor? Considerar es la fe en acción, que descansa ¿a dónde? En la palabra de Dios. Va. Fácil. A pesar de las circunstancias, emociones y sentimientos. Aquí no hay cabida para eso. ¿Estás pobre? Considera el Dios de Israel, de Isaac y Abraham. ¿Estás triste? Considera a tu Dios. Como quiera que sea. No hay lugar. Considerar es una acción de fe, de vivir en realidad la palabra de Dios. No hay tiempo para ver la necesidad que tienes de la pobreza, el coronavirus y todo eso. No hay tiempo para eso. Que estás triste, que te dejaron sola, que hoy que hoy con quién me caso. No hay nada de eso. Olvídate de eso. Considerar la fe en acción que descanse en la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Y vas a ser una mujer o un hombre victorioso en Cristo Jesús. Miremos, revisemos.
Para considerar, solo vamos a revisar un versículo porque se nos está haciendo tarde ya. Romanos 6:11, dice la Escritura: así también vosotros, ¿qué? ¿Qué dice? Consideraos, ¿qué? Consideraos muertos. ¿A qué? Al pecado. Mire, Dios te considera muerto al pecado. Dios te dice, ya te dijo, te he justificado. Ya te dijo, moriste con Cristo Jesús. Ya te dijo que Él cargó su pecado. Ya te dijo que eres justificado, que la ley no tiene ningún efecto en ti, que ya te salvó. Ya te dijo todo eso. Ahora tienes que vivir en eso, considerar. Así también vosotros, dice, consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que dice Dios en la Biblia respecto a mí es cierto. Ahora en mi vida estoy crucificado en Cristo Jesús. Esa es la gran verdad. Considera eso. Considera eso. No puedes vivir una vida tenua, una vida de doble vida, escondiéndote. No puedes vivir una vida, una doble vida. No puedes hacer eso. Cuando vienes a Cristo Jesús, la cosa es diferente. Solo considera algo, por favor, antes de seguir. Considera que estás crucificada. Esa vieja naturaleza está crucificada junto con Cristo Jesús. Ya vamos a leer más enseguida Gálatas 2:20. No crean que me olvido de ese pasaje, pero no es el tiempo todavía. No es suficiente saber lo que dice la Biblia respecto a mí ahora en la vida. Estoy crucificado en Cristo Jesús. En conclusión, considerar es ese paso de fe que cree la palabra de Dios y actúa en consecuencia. Considerar es, esto es lo que Dios quiere. Ya estoy justificado, ¿sí? Ya. O sea, lo malo que yo era, ya te limpió. Prueba, Jesucristo llevó tu pecado en el... Entonces yo tengo que vivir como Él me dice, limpio. Tengo una nueva naturaleza, gloria a Dios. Entonces no. Yo no puedo contaminarme con eso, ni tampoco puedo contaminarme con eso. Considerar es acción en la fe, en la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Pero fíjate, si tú consideras, cómo me gustaba más antes, que iba a la disco, que iba hacia aquí, y era borracho, y vivía aquí, y tomaba acá, y estaba aquí, y chochos, y qué sé yo. Y empieza tu mente a trabajar con eso, te vas a ir a arrodillar al pecado otra vez. No, actúa, considera lo que Dios te dice en esta tarde. Ya te ha dicho, ya te dijo. Está justificado en Cristo Jesús. Es ese paso de ver, considerar, es ese paso de fe para el que cree la palabra de Dios y actúa en consecuencia. No es suficiente saber y considerar, no es suficiente. El último paso, vamos a analizarlo. Y seguimos en Romanos 6, hermano. No es suficiente saber y considerar. Hay que presentar. ¿Presentar qué? Espérese, hermano. Para allá voy. Téngame paciencia. Hay algo importante. Antes de empezar a leer cualquier verso, tiene que saber esto. Si los creyentes se consideran muertos al pecado, demostrarán su fe al presentarse delante de Dios.
Si los creyentes se consideran muertos al pecado, demostrarán su fe al presentarse ante Dios. Eso es importante. Muy importante. No crea que a Dios usted lo va a engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tu futuro está determinado ya. Pablo apóstol escribiendo a sus amados, del pecado amonesta rechazar. Eso es lo que está diciendo la Escritura. En Romanos 6:12 dice la Escritura, no reine, mire, categóricamente, no reine, pues, el pecado, ¿a dónde? En vuestro cuerpo mortal. Va. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, esto es una orden que Dios da a cada uno de nosotros. Y a usted, pastor, ajá, y a mí primero que a ustedes. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando dice esto la Escritura, este sometimiento es un acto de nuestra voluntad. Aquí nada es a la brava. Cuando Dios llega, arregla tu vida, pone en orden tu corazón, tu alma. Entonces tú te sometes a Él con voluntad. Es un sometimiento, es un acto de fe real delante de Dios. Un paso de obediencia a Dios. Eso es lo que es esto. Esto no es otra cosa más que eso. Un paso de obediencia al Señor, así como lo que es el bautismo. Sigamos. Yo sé que ya están cansados, pero yo tengo que terminar esto, ¿verdad? De estarme escuchando, quizás ya están cansados. Romanos capítulo 13 dice, otra vez, allá dice no reine, aquí dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Sabe por qué? Porque hay una naturaleza que de vez en cuando viene delante de nosotros y nos quiere arrastrar, apapachándonos y arrullándonos para hacer cosas que a Dios no le agrada que hagamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, de pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos, ¿desde qué? De entre los muertos. Mire cómo habla el Señor. Razón tenía el Señor cuando le dijo a aquel hombre rico, dejad que los muertos entierren a los muertos. Pero aquí dice la Escritura lo contrario, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aquellas personas que no han sido transformadas, cambiadas con una nueva vida, con un nuevo hombre. Esos son los muertos. Nosotros vivimos en Cristo Jesús. Y vuestros miembros tenemos que presentarlos a Dios como instrumento de justicia. O sea, en otras palabras, nosotros, ahora, yo no quiero, amado hermano, usted que me está viendo, que en esta tarde usted ande en Honduras, primero Dios, nadie se ofenda, en Honduras, cuando yo vivía allá, en aquel tiempo, yo no sé hoy, habían carretas y a las carretas eran tiradas por caballos, a los caballos les ponían unas cosas aquí para que no miraran a los lados. Entonces, no se trata de eso. No se trata que Dios lo quiere someter a usted.
Esa es la voluntad suya. Y eso es lo que dice la Escritura. Que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero no hagamos esto porque le tenemos miedo a esto, porque le tenemos miedo a lo otro. No hagamos eso así. Usted camine en libertad a donde usted vaya. Usted muévase en medio de las personas, de los borrachos. ¿Por qué no? ¿Quién les va a hablar a los borrachos? De los ladrones. ¿Por qué no? ¿Quién les va a hablar? De las prostitutas. ¿Por qué no? ¿Quién les va a hablar? Yo no estoy de acuerdo con aquellos hermanos que tienen mucho dinero y son cristianos, muy buenos cristianos, y han enseñado a sus hijos, y a sus hijos los tienen en las escuelas privadas, porque en las públicas tienen miedo que se hagan gangueros. ¿Quién les va a hablar a los gangueros entonces de la iglesia, de la escuela pública? Nosotros somos los llamados a eso. Bien. Ahora el verso 14, mire lo que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una pregunta: ¿por qué tenemos nosotros que obedecer al Señor del pecado? ¿Y por qué tenemos nosotros que obedecerlo a Él? ¿Por qué tenemos que obedecer ante esa tentación? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios nos ha limpiado. ¿Por qué? Ahora el verso 15 dice, preguntas. La primera, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. Yo agregaría y diría esto: los cristianos no pecamos a propósito. Son personas que se han presentado a sí mismos a la vieja naturaleza en lugar de presentarse al Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Que usted, siendo cristiano, venga y se arrodille a su vieja naturaleza. Si usted se arrodilla bajo esa tentación a su vieja naturaleza, créame que usted va a caer. Pero si en vez de arrodillarse a Él, se arrodilla enfrente del Espíritu Santo, el Señor lo va a sacar de esa situación, cualquiera que sea. Lo que sea, Él es fiel. Voy que vuelo porque hay que terminar. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Presenta a dos siervos aquí: al que sirve al pecado y al que sirve a la justicia de Dios. Si tú, siendo creyente, sirves al pecado, tú eres siervo de la injusticia. Si tú como creyente sirves a Dios, siempre vas a estar de parte de la justicia. Eso es así. No podemos nosotros hacer otra cosa que no sea esa. Porque si nosotros hacemos injusticia, somos siervos de la injusticia. Yo prefiero ser siervo de Dios y actuar en justicia para la gloria de su nombre. Ahora, mire, verso 17, me gusta. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Libertados de qué? Del pecado. Veniste a ser, ¿qué? Siervos de justicia. Eso es lo que somos. Nosotros no nos arrodillamos al pecado. Nosotros no podemos vivir en pecado. Un creyente que puede andar con su pecado todo el tiempo es un creyente que en realidad
nunca va a tener victoria sobre su vieja naturaleza. Está arrodillado a su vieja naturaleza. Sea libre. Ya Dios lo justificó. Sáquese eso. Sáquese, sáquese, sáquese. Fuera. Sea libre. Claro que sí se puede. Él lo ha limpiado. Él lo ha regenerado. Él nos ha libertado del pecado. Y por habernos libertado del pecado venimos a ser siervos de la justicia. Y dice el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros, porque en realidad, hermanos, todo lo que hacíamos, cuánta cosa no hacíamos antes. Y lo hacíamos y lo volvíamos a hacer, y lo hacíamos y lo volvíamos a hacer, y lo hacíamos, lo volvíamos a hacer. ¿Y qué? Y venía gente y se acercaba a nosotros y decía, ¿qué te importa? De mi vida. Ahora no podemos decir así. De veras, vos. No, me lo voy a pedir perdón. No, y al Señor también, de veras. Nos sentimos mal por haber hecho aquello. Nos sentimos angustiados por aquella ofensa. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentamos vuestros cuerpos para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hay que presentar. No solo es saber, no solo es considerar, hay que presentar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón a la justicia de Dios. Gloria sea a Dios. Así ahora para santificar, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, verso 20 estoy, hermanos. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Seguro que sí. Éramos esclavos del pecado. No habíamos sido liberados. Por tanto, la justicia no tenía nada que ver con nosotros. Pero un día despertamos y el Señor nos atrajo, nos llevó, nos limpió, nos justificó, nos perdonó, nos salvó, nos santificó. Ahora ya no. Ya es diferente la cosa. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente a muchos. Verso 21. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿De veras? Váyase allá. Aquellos que eran ladrones, yo no sé. ¿Qué fruto tienen? Nada. Unos están presos. Otros avergonzados. ¿Qué buenos frutos hay de eso? ¿Qué buenos frutos hay de eso? No hay ninguno. No hay ninguno. Unos hasta enfermos están. ¿Qué frutos teníamos de las cosas que decíamos antes? Porque el fin de ellas en realidad era ¿qué? Era muerte. ¡Ja! No hay frutos. No hay frutos. No hay frutos. Es diferente. La vida del cristiano es diferente. No es como usted cree. Dice más ahora, verso 22. Me gusta. Gloria a Dios. Más ahora dice, ¿habéis sido qué? Libertados. ¿De qué? Del pecado y hechos qué? Siervos de Dios. Aleluya. ¿Cómo no andar en santidad? ¿Cómo andar mejor? Hay que andar mejor. Tenéis por vuestro fruto la qué? La santificación y como fin qué? La vida eterna. Aleluya. ¿Qué es lo que perseguimos? Y es lo que queremos. La vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Verso 23, porque sencillamente la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora ese pasaje toma vida en usted. Antes lo repetía como loro. Hoy no,
Porque sabe que para que usted tenga, tenga una victoria sobre su vieja naturaleza, tiene que saber, tiene que considerar y tiene que presentar. ¿Saber qué? Que Cristo murió por usted. Considerar qué? Que Él pagó por usted. Presentar qué? Sus miembros delante de Dios, no para vergüenza, sino para justificación y vida eterna. Ahora tomó sentido ese pasaje. Guárdelo en su corazón. Es un gran pasaje para todas aquellas personas que también les gusta ganar almas. Es un gran pasaje. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero leer el último verso. Es un verso muy conocido por todos nosotros. Aleluya. Gálatas 2:20. Cuando usted se sienta cerca de una tentación, cuando se sienta usted cerca de arrodillarse a su vieja naturaleza, recuerde estas palabras de Gálatas 2:20. Abra su Biblia ahí, amado hermano, amado hermana, usted que está en su hogar ahí, abra su Biblia, Gálatas capítulo 2 y versículo 20, y póngase de pie, usted, los niños que están con usted y todos, que repitan este texto. Mire lo que dice la Escritura, y estamos concluyendo el mensaje con esto. Dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Aleluya! Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Ja! Ese es nuestro Dios. Dios admirable. Dios. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Recordemos 3 pasos para que puedas poner en jaque mate tu naturaleza vieja. Saber, considerar y presentar. 3 pasos. Gloria a Dios. Voy a hacer la oración pastoral, amados hermanos. Espero que el Señor haya podido bendecir sus vidas a través de este mensaje. Acuérdese, cuando usted se sienta atribulado, cuando se sienta que no ha sido justificado, santificado, lea Romanos 6 para que vea todo lo que dice acerca de nuestra justificación en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por la bendición, oh Dios, que me diste este día de predicar tu palabra. Padre, gracias por todos mis hermanos que están en sus hogares, guardando, Señor, la distancia social. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada niño, cada niña, que bendigas, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Señor, te pido en el nombre de Jesús, especialmente por la familia, hermana Gloria y el hermano Francisco, Padre. Tú medies, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Oh Dios mío, Padre, Señor, te pido en el nombre de Jesús que esa familia, oh Dios mío, sea guardada, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda a cada miembro de esa familia, Señor. Te lo pedimos, Padre, aleluya, te lo suplicamos, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Asimismo, Señor, te pido por esta congregación que has puesto, Señor, en esta iglesia, Padre.
por cada familia, Señor, bendícelos y guárdalos, Padre. Oh Dios, Padre de la gloria, mira la necesidad de cada hermano, Señor. Sé tú, provee, Señor. Padre, bendice su finanza, Señor. Bendice, oh Dios mío, grande y poderosamente su alacena en su cocina, Padre. Que el aceite, Señor, nunca baje, oh Dios mío, mientras pasa, Señor, esta necesidad que es global y mundial, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Estamos en tus manos, Señor, creyendo, Señor, creyendo, Padre, y esperando tu venida, Padre, para, Señor, que pasemos, Señor, aleluya, a donde debamos de estar y gozar de tu presencia siempre, todos los días de nuestra vida. Padre, nos despedimos en paz. Como dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el nombre de Jesús oramos, decimos todos amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.